Halo renacido 101. En el transcurso de los siguientes 6 meses, las fuerzas Covenant restantes fueron detenidas tras ser abandonadas por sus flotas en fuga. Los mundos que se habían perdido fueron recuperados y se hicieron planes para reconstruir las colonias y sus defensas. Se introdujeron mejoras en las armas y la tecnología actuales que utilizaba el UNSC para preparar la invasión al espacio del Covenant. Una de esas mejoras fue un nuevo conjunto completo de armas de energía, así como una espada de energía y un cuchillo de combate. La espada de energía se entregaría a tropas especializadas como Spartans, pilotos de titanes, Ots y otras tropas especiales. El cuchillo de combate de energía reemplazaría al cuchillo de combate regular utilizado por el UNSC y le daría a cada soldado una ventaja igual contra el Covenant durante una pelea cuerpo a cuerpo. Los cañones automáticos y los cañones de iones también se mejoraron en términos de cadencia de fuego, daño y alcance. Las mejoras en los sistemas de refrigeración evitarían el sobrecalentamiento de las armas, lo que aumentaría la duración de disparo de los cañones. Ahora, al igual que los vehículos terrestres Covenant, el Departamento de Investigación pudo crear un dispositivo de escudo incorporado para casi todos los vehículos terrestres para proteger mejor a la tripulación en el interior y aumentar la vida útil de los vehículos en el campo de batalla. Después de entrenar a 2.000 millones de reclutas adicionales durante los últimos 6 meses, el número total de personal militar activo en la historia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alcanzó una cifra sin precedentes de 3.000 millones. Esa cifra por sí sola habría sorprendido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace 3 décadas, ya que no tenía los medios para suministrar una cantidad tan grande de hombres y mujeres. Sin embargo, ahora esa cifra no era nada comparada con los recursos que tenían en ese momento. Se estimaba que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría mantener un tamaño militar de 10.000 millones de soldados con una armada de 20.000 naves. Esto fue gracias a la finalización del segundo elevador estelar que aumentó significativamente el tamaño máximo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Axel también había comenzado nuevos proyectos que involucraban la creación de más megaestructuras que incluían anillos orbitales para planetas, puertas de desvío espacio/deformación que permitían viajes instantáneos entre 2 ubicaciones, una enorme estación espacial de Ciudadela, etc. La lista era larga y se proyectaba que entraría en pleno efecto una vez que la guerra terminara. El número total de naves que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene en servicio activo ha llegado a 5.000, lo que se acerca al número de naves que tenía el Covenant. Al igual que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Covenant también sigue aumentando su ejército incluso después de haber sido expulsado del espacio humano. Continuaron produciéndose incursiones en pequeña escala en las colonias exteriores y algunas colonias interiores, pero ninguna de ellas fue lo suficientemente grande como para romper las defensas de las colonias. La guerra estaba lejos de terminar, al igual que la UE, el pacto estaba reuniendo su fuerza y recursos para otra invasión. Se establecieron guarniciones en cada colonia y se asignó una flota del UNSC para defender una región designada del espacio. El número total de flotas había aumentado a 20, lo que permitía librar múltiples batallas en el espacio a la vez. En el segundo mes, Axel viajó a Nueva Cartago para activar el Custodio Guardián. Una vez que llegó, Catherine ya lo estaba esperando con Cortana, mientras que Axel había traído a Omni. Utilizando a los dos, podría activar el Guardián Custode y ponerlo bajo su control. Una vez que llegó frente al Guardián Custode, incluso él mismo se sorprendió por su tamaño y cómo estaba diseñado. «Mira esto, es enorme», dijo Axel. «Sí, lo es», asintió Catherine. «No estamos muy seguros de su tamaño, ya que parece extenderse bajo tierra. La estructura de la superficie que ves aquí es solo la punta del iceberg». Logos apareció junto a ellos. «Tu asombro es comprensible, Axel el reclamador. El Custodio Guardián es una de las construcciones más formidables de origen Forerunner». Axel miró a la IA y le dijo: «Explícame el proceso de activación». La IA compartió una mirada rápida con Cortana y Omni antes de comenzar. La activación requiere una sincronización dual entre las IA y una interacción física de un reclaimer al mismo tiempo. Con un gesto de la cabeza hacia Catherine, sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y se acercó al artefacto con cautela, sintiendo una intensa energía vibrando bajo sus pies. Según las instrucciones de Logos, se alineó en la base del Custodio Guardián y posicionó sus manos sobre lo que parecían ser 2 huellas de manos hundidas a cada lado de un panel oscuro. Mientras tanto, Omni y Cortana comenzaron una compleja sincronización propia.
Destellos de código iluminado volaron entre los dos mientras trabajaban en conjunto para liberar el potencial profundamente enterrado del custodio. Sus avatares parpadeaban constantemente, describiendo el arduo esfuerzo que implicaba esta tarea. Un zumbido bajo y resonante comenzó a llenar la habitación a medida que Axel ejercía más presión sobre las huellas de las manos. El panel debajo de sus manos se iluminó, comenzando con un tenue resplandor azul que aumentó de intensidad de manera constante hasta que fue casi cegador. De repente, se hizo el silencio. El zumbido se apagó y Axel sintió una sensación extraña, como si acabara de liberarse una gran cantidad de energía. Se alejó del panel y miró al custodio guardián. La superficie del artefacto comenzó a brillar débilmente, proyectando una luz fantasmal sobre todo lo que había en la habitación. Luego, líneas de luz comenzaron a trazarse hacia afuera a lo largo de su cuerpo, creando patrones intrincados que pulsaban con un poder oculto. Creo que lo hemos logrado, respiró Catherine con asombro desde donde estaba observando. Axel asintió con satisfacción antes de centrar su atención en Logos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Logos respondió. El custodio necesita un breve período para aclimatarse a su activación. Después de esto, se debe dar una orden de mando. Démosle el tiempo que necesita, dijo Axel, mirando al guardián custodio ahora activado. Mientras tanto, dime cuál es el proceso para la directiva de comando. Es muy sencillo, para establecer un protocolo de mando, empezó, el reclamador debe imprimir su voluntad al custodio. Esto se consigue mediante un enlace neuronal. Ya veo, dijo Axel. Afortunadamente, un vínculo neuronal no era un concepto nuevo para él, al menos, ya que ahora se usaba con más frecuencia en toda la UE. Mientras tanto, mientras esperaba que el custodio guardián se estabilizara, Axel le pidió a Catherine que le mostrara algunas de las otras cosas que habían encontrado dentro de las instalaciones. Una vez que se completó la estabilización del custodio guardián, Axel había comenzado el proceso de establecer un vínculo neuronal con él, lo que permitió que Logos lo guiara a través del proceso. Fue una sensación extraña, sentir que sus pensamientos se fusionaban con los de una antigua máquina Forerunner, pero superó la incomodidad y forjó la conexión. Sintió una oleada de energía, pero también algo nuevo, algo así como una conciencia, pero no del todo. Era como si estuviera entrando en un reino completamente nuevo. Mientras Axel se sumergía en el enlace neuronal, fue testigo de las vastas capacidades y conocimientos que poseía el custodio guardián. Era una sensación tan abrumadora que, sin sus mejoras, fácilmente podría haberlo dejado inconsciente. Sin embargo, se mantuvo firme y comenzó a imprimir su voluntad en la máquina. Desde fuera, uno podría haber pensado que Axel simplemente estaba mirando el dispositivo, perdido en sus pensamientos. Pero en su interior, estaba dando forma a los comandos y guiando la máquina con solo pensarlo. Imaginó al guardián custodio reforzando sus defensas, apoyando a sus flotas y ayudando en sus batallas contra el Covenant. Una vez que estuvo seguro de que sus directivas habían sido impresas con éxito, Axel se retiró del enlace neuronal. Cuando abrió los ojos, pudo ver a Catherine y Logos observándolo atentamente. ¿Está todo bien?, preguntó Catherine. Creo que sí, respondió Axel, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Le he dado sus instrucciones iniciales. En ese momento, observaron cómo toda la habitación comenzaba a vibrar sutilmente. El resplandor del custodio guardián se intensificó y los intrincados patrones de luz brillaron con más fuerza. Ya no eran meros patrones, sino que parecían una forma de comunicación o un código que dictaba los procesos iniciados por la orden de Axel. Notable, murmuró Logos, su forma brillante parpadeando en respuesta a la poderosa energía del custodio. De repente, un estruendo bajo resonó por toda la instalación como si respondiera a la programación establecida por Axel. La antigua estructura parecía estar despertando por primera vez en eones. Las luces comenzaron a iluminar la habitación, originadas en las paredes, revelando más glifos Forerunner que comenzaron a brillar con un suave tono azul. Una pantalla holográfica se activó frente a Axel y mostró una intrincada red de sistemas estelares. Una tenue línea de luz recorrió la pantalla y marcó un camino desde su ubicación actual hacia territorios desconocidos. El custodio se está alineando con nuestro mapa estelar, observó Catherine mientras sus dedos recorrían las líneas holográficas a medida que se movían. Se está integrando con nuestros sistemas. Abrumado por lo que sucedía a su alrededor, Axel no pudo evitar maravillarse ante la tecnología que habían despertado. El custodio guardián traería consigo nueva tecnología que podrían investigar y mejorar las defensas de las colonias. Lentamente, se volvió hacia Catherine y le dijo:
Cuanto más descubrimos sobre los precursores, más nos sorprendemos de lo avanzados que eran. En efecto, convino Catherine, con los ojos todavía fijos en la pantalla holográfica. Es como una llave para un mundo completamente nuevo. Logos flotó para unirse a ellos. Su mirada se vio atraída por la misma pantalla holográfica. En verdad, los Forerunners fueron arquitectos de maravillas asombrosas. Su dominio de la tecnología del desliespacio, su manipulación de la vida biológica, sus hazañas de ingeniería, lograron maravillas más allá del alcance de la mayoría de las civilizaciones. El guardián custodio es solo una pequeña fracción de su poder. Y aprenderemos todas estas tecnologías y secretos como herederos del manto, afirmó Axel. Catherine asintió y se apoyó en su hombro emocionada por lo que le deparaba el futuro. Su conocimiento de la tecnología Forerunner había trascendido gracias al descubrimiento de las instalaciones de Halo, los mundos escudo y el arca. Unos momentos después, el guardián custodio había terminado de integrarse con los sistemas y se había vuelto completamente activo. Su enorme armazón se elevó hacia el cielo y proyectó una sombra asombrosa sobre toda la zona. Gracias a su conexión con el custodio guardián, Axel se enteró de que los guardianes tenían la autoridad de plantar tanques de ensamblaje en los mundos que monitoreaban, que eventualmente crecerían y se expandirían hasta convertirse en áreas de preparación y fábricas para los centinelas menores y las naves de armas que les servían. Las naves de armas eran pequeñas naves de combate autónomas utilizadas por los Forerunner como exploradores, escoltas o escudos. En batalla se despliegan en masa y son similares a las cañoneras Gtol de Lunsk. Mientras el guardián custodio se elevaba hacia el cielo para llevar a cabo su directiva de comando, Axel se aseguró de agregar al guardián custodio como una entidad amiga e informar a todos los almirantes de la flota de Lunsk sobre este nuevo activo para no causar problemas cuando comience a desplegarse en las colonias exteriores. 4 meses después, 27 de junio de 2546, el Lunsk ya estaba listo para una invasión a gran escala en el espacio Covenant. Sin embargo, dentro de las fronteras del otrora poderoso Imperio Covenant, los planes de los jerarcas habían entrado en juego. El gran profeta de la verdad había organizado una reunión entre los líderes Angeil y de alto rango junto con él y el gran profeta de la misericordia. Durante la reunión, los Giralanare, bajo las órdenes del gran profeta de la verdad, irrumpieron en la reunión y mataron a todos los líderes Angeili, a los guardias de honor y al gran profeta de la misericordia, que era el más antiguo de los grandes profetas. Una vez terminada la masacre, la verdad culpó a los Sangeili por matar a Misericordia y pidió que se exterminara a toda su raza, y aprovechó esta oportunidad para reemplazar a los Sangeili por los Giralanare. Sin embargo, los Sangeili se negaron a aceptarlo y reunieron a sus propias flotas y seguidores para resistir este exterminio. Al mismo tiempo, Omni y Cortana habían publicado la información en los sistemas Covenant que revelaba cómo la humanidad es la heredera elegida por los Forerunners y cómo los altos profetas fueron los que manipularon a las otras especies para que creyeran que eran herejes. En concreto, se mostraban imágenes de vídeo de Axel y otros humanos interactuando con la tecnología Forerunner, algo que el Covenant no podía hacer. Al hacer referencia a Axel, el vídeo también mencionaba la palabra Reclaimer como chispa culpable y otras IA Forerunner reconocían a Axel como el poder detrás del ascenso de la humanidad como herederos. Con la divulgación de esta información, se formó un cisma en el pacto, que alguna vez estuvo unificado. Especie tras especie eligieron su bando, y algunas se mantuvieron fieles a los grandes profetas, mientras que otras se alinearon con los Sangeili, creyendo en la verdad de que la humanidad era, en efecto, la heredera de los Forerunners. La guerra que se desató entre los separatistas del Covenant y las fuerzas leales al Covenant, combinada con la inminente invasión de la URE, sería el fin del Imperio Covenant y el primer paso hacia el nacimiento de un nuevo imperio que combinaría a todas las razas en un solo imperio. ¿Cómo está la mañana, señora? Le preguntó el jefe Clark a Miranda, que estaba tomando café en el comedor. Ambos habían estado trabajando juntos desde que ella fue asignada al barco de su padre, algo que ella sin duda sabía que no era una coincidencia. Sin embargo, estaba adquiriendo una valiosa experiencia en su primer mando a bordo de la segunda flota. Había adquirido cierta experiencia tanto de oficiales jóvenes como veteranos durante su tiempo como oficial de armas, lo que había sido una ventaja en su función actual. Buenos días, jefe, respondió Miranda mientras tomaba su taza de café de la cafetera. ¿Tuvo la oportunidad de repasar los diagnósticos de las maniobras de anoche? Sí, señora, respondió Clark. El motor de estribor tuvo un pequeño contratiempo en medio de la maniobra, pero lo hemos solucionado. Parece un fallo en el sistema de navegación.
Eso es preocupante, dijo Miranda después de tomar un sorbo de café. No podemos tener problemas técnicos cuando estamos en batalla. ¿Descubriste qué lo causó? Sí, señora, respondió el jefe Clark asintiendo. Resulta que teníamos un problema con la red de fibra óptica. Estaba ralentizando nuestra comunicación con el sistema del motor y generando latencia. ¿Latencia?, repitió Miranda, frunciendo el ceño mientras consideraba las implicaciones. Eso podría causar serios problemas durante situaciones de combate. ¿Cuánto tiempo llevará solucionarlo, jefe? Los ingenieros están trabajando en ello, señora, le aseguró Clark. Calculan que se necesitarán unas 18 horas para reemplazar y realinear el sistema. El almirante Woods ya ha sido informado y ha aprobado la reparación. Miranda asintió. Si el almirante ya lo aprobó, entonces supongo que no hay nada de qué preocuparse, dijo Miranda, tomando otro sorbo de su café. Unos segundos después, el capitán Thalia y el teniente comandante Taylor entraron y caminaron hacia la sección de café del comedor. Buenos días, capitana Thalia, saludó Miranda con un saludo seco. Teniente comandante Taylor asintió con la cabeza hacia Taylor, que estaba ocupado sirviéndose una taza de café. Buenos días, Miranda, jefe Clark. La capitana Thalia devolvió el saludo a ambos antes de tomar una taza de café. ¿Cómo ha ido la mañana hasta ahora? Típico de señora, respondió el jefe Clark. Solo estoy esperando hasta que finalmente llevemos la lucha al Covenant. Bueno, no falta mucho. Toda la propaganda que ha circulado ha aumentado el número de reclutas, así que deberíamos estar listos en las próximas semanas, explicó Thalia. Sí, el almirante Woods me dijo que la campaña comenzaría pronto, así que no habrá que esperar mucho más. Pero no nos apresuremos a entrar en batalla tan rápidamente, porque no queremos convertirnos en lo que estamos tratando de derrotar, dijo Taylor. Había servido con Axel durante muchos años y conocía el camino que Axel estaba tratando de evitar. Estoy de acuerdo, dijo Miranda solemnemente, mirando a Taylor y asintiendo. No se trata de vencerlos en su propio juego, se trata de demostrar que podemos superarlos. Nuestra humanidad es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Thalia sonrió ante su declaración. Hablas igual que tu padre, dijo Thalia mientras tomaba un sorbo de su café. Bueno, yo soy su hija, respondió Miranda en tono de broma. El grupo se rió y disfrutó de su café matutino antes de irse a trabajar. 20 días después, 20 de julio de 2546, había llegado el día en que debía comenzar la invasión del espacio Covenant. Las flotas se habían reunido y se les habían asignado sus propias misiones y objetivos, mientras que a cada flota se le asignaron miles de naves de transporte que transportaban a marines y personal del ejército. 5 flotas se habían reunido sobre la Tierra en preparación para la invasión, mientras que las otras 15 flotas permanecerían como fuerza defensiva contra cualquier flota del pacto invasora. Cada flota asignada a la fuerza de invasión estaba compuesta por 600 naves seguidas de una flota de transporte, lo que elevaba el número total de naves que invadían el espacio Covenant a 3000. El UNSC había crecido tanto en comparación con hace 4 décadas que Axel había aumentado el número de almirantes de flota que estaban activos en un momento dado. Ahora había un total de 6 almirantes de flota que podían estar activos en cualquier momento. Los 3 almirantes de flota adicionales que fueron promovidos de almirante habían pasado sus pruebas y cumplían con todos los requisitos para convertirse en almirantes de flota y tenían mucha experiencia en primera línea luchando contra flotas Covenant. Un almirante notable que fue ascendido a almirante de flota fue Lord Terrence O'B. Había demostrado su valía en múltiples situaciones durante el conflicto y había recibido muchas distinciones de sus oficiales superiores cuando era vicealmirante. Tras su ascenso a almirante, logró repeler una invasión Covenant a un mundo colonial clave que contenía los astilleros de la UNSC ubicados en las colonias exteriores. Junto con sus otros logros, era la persona ideal para ser ascendido a almirante de flota. Los otros 2 almirantes que ascendieron junto con él fueron el almirante Preston Cole, el hombre que adoptó a Axel, y el almirante Konrad Volkov. Los 2 tenían un historial similar al del almirante Orr, lo que finalmente los llevó a ser elegidos para el ascenso a almirante de flota. El almirante de flota Volkov fue asignado como el oficial principal a cargo de la defensa de los mundos coloniales durante la campaña, mientras que el resto de los almirantes de flota, que incluían a Axel, 2 a flota, el almirante Cole, 3 a flota, el almirante Orr, 7 a flota, el almirante Alexeyis, 12 a flota, y el almirante Alper, 20 a flota, lideraban una de las 5 flotas para invadir el espacio Covenant.
Sobre la Tierra, las flotas se habían alineado preparadas para saltar hacia el espacio del pacto por primera vez durante este conflicto, mientras que en la superficie de cada mundo colonial, los ciudadanos de la UE vitoreaban y rezaban para que todos los hombres y mujeres regresaran sanos y salvos y pusieran fin a la guerra que los ha asolado durante las últimas 2 décadas. Dentro de su nave de mando, Axel estaba sentado en el puente en su silla de mando mientras las flotas esperaban su señal para saltar. Dentro de cada flota había un guardián custodio cuya ubicación Axel había descubierto gracias a su conexión con el primer guardián custodio que Catherine y su equipo habían encontrado. Utilizando este conocimiento, logró activar 10 guardián custode más y los vinculó con la flota de Lunsk. Se asignaron 2 guardián custode a cada flota, mientras que el primero que Axel encontró permaneció dentro de las colonias exteriores defendiéndolas de cualquier invasión del Covenant. Ya dentro de las colonias exteriores, la custodia de los guardianes se había establecido y había logrado producir cientos de miles de naves de armas para patrullar los mundos de las colonias exteriores y centinelas para ayudar a la fuerza terrestre, realizar reparaciones y mantener las medidas defensivas. Axel también le dio una directiva de comando adicional para explorar las instalaciones Forerunner que no pudieron encontrar y buscar más custodios guardianes. Antes de partir, Axel dio un breve discurso a las 5 flotas, con sus ojos fijos en su imagen proyectada en las pantallas centrales de cada barco. Hace 20 años empezó Axel, y su voz resonó en el silencio, estábamos al borde de la destrucción. Un enemigo como ningún otro que habíamos visto antes había llegado a nuestra puerta y buscaba quemar todo lo que amábamos. Nuestros hogares, nuestra forma de vida, nuestra gente, todo. ¿Pero nos acobardamos? ¿Admitimos la derrota? No. Nos mantuvimos firmes y contraatacamos con todas nuestras fuerzas. Hoy volvemos a estar juntos, no al borde de la destrucción, sino al borde de la victoria. La voz de Axel volvió a resonar en la inmensa flota. Estamos más unidos que nunca, somos más poderosos que nunca, y no seremos derrotados. No solo llevamos con nosotros nuestras armas, sino también las esperanzas y los sueños de cada hombre, mujer y niño de la UE. Hizo una pausa para que sus palabras resonaran entre la tripulación. El Covenant cree que son los elegidos, que son justos en su búsqueda. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que ningún dios aprobaría la destrucción sin sentido de la vida, ningún dios pediría un genocidio. Así que mostrémosles, enseñémosles los errores de sus caminos. No seremos conquistadores, seremos liberadores. No vamos a esta batalla por venganza, ni por gloria, sino en defensa de nuestra forma de vida, para salvaguardar el futuro de nuestros hijos. Axel se levantó de su asiento y miró la enorme flota reunida ante él. Recuerden eso cuando estén ahí afuera, recuerden por qué estamos luchando. No se trata de ganar o perder, se trata de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Nuestro momento ha llegado, continuó Axel, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. El Covenant aprenderá lo que significa hacer la guerra contra el Imperio Humano Unido. Por orden mía, nos embarcamos en esta gloriosa campaña para restaurar la paz en los rincones del universo. Gritó Axel. Hoy escribimos la historia, dijo Axel al finalizar su discurso. Todas las naves se encuentran en verde. Los motores de salto están listos, informó una voz a través del comunicador. Entendido, asintió Axel, todas las flotas, a mi señal, inicien secuencia de salto. Ejecutar, ordenó Axel. Con esa orden, su flota se lanzó hacia las estrellas. El resto de las flotas siguieron su ejemplo, miles de naves saltaron a velocidad de curvatura. Las etapas finales de la guerra estaban comenzando. Mientras la flota viajaba al espacio Covenant a velocidad warp, Axel había visitado el calabozo de la nave donde algunos Sangheili estaban sentados hablando entre ellos. Entre estos Sangheili se encontraban el antiguo árbitro, Kega Botame y Ripan Orame. Ambos habían llegado a la conclusión, durante su estancia en prisión, de que el Covenant no es tan glorioso como pensaban. Se les había mostrado e incluso habían hablado con una IA Forerunner que les mostró el error de sus caminos. Como resultado, Ripa Morame, cuya fe en los jerarcas ya estaba tambaleándose, se había convertido en un ferviente creyente de que la humanidad era la elegida por los Forerunners, a quienes el Covenant consideraba dioses. Lo mismo sucedió con Kega Botame y los otros Covenant que fueron capturados por la UNSC. Los jerarcas los habían cegado ante la verdad y no querían que el resto de su especie siguiera siendo engañada y guiada por el camino equivocado. Los humanos eran los verdaderos herederos de los Forerunners y, bajo el liderazgo de Axel, habían demostrado su valía derrotando a las flotas Covenant y capturando a personal militar Covenant de alto rango.
Y después de escuchar que Axel había revelado la verdad a todo el Covenant, quisieron luchar por el lado correcto y unir a otros a su causa. Como resultado, Axel hizo un trato con ellos. Se les permitiría regresar al espacio Covenant, sin embargo, ahora lucharían por él y por el futuro de cada raza dentro del Imperio Covenant. Todos los Sangheili presentes aceptaron el trato y juraron lealtad a Axel. Y así, Axel se ganó la lealtad de algunos de sus antiguos enemigos que se habían convertido en aliados. La guerra contra el Covenant estaba a punto de terminar y esta era una gran victoria para el Imperio Humano Unido. No se luchó en el campo de batalla, sino con corazones y mentes. El antiguo árbitro y Ripa Morame se comprometieron con su nueva causa y prometieron luchar junto a Axel y su flota y reunir a otros para su causa. Como medida de seguridad en caso de que alguno de ellos engañara a Axel, se les implantó en la nuca un pequeño dispositivo que registraría todo. Si alguno de ellos hacía algo en contra de los intereses de la humanidad, podrían morir al instante. Además, Axel se aseguró de que su conversión quedara bien documentada, grabando sus juramentos de espada y transmitiéndolos a todos los mundos coloniales de la UE. El impacto propagandístico por sí solo valía su peso, prueba de que incluso los guerreros Covenant más feroces podían ver la rectitud de la causa de la UE. Unos minutos después, Axel fue informado de que estaban a punto de salir de la velocidad Warp, por lo que regresó al puente y tomó asiento. Momentos después, toda la flota había salido de la velocidad Warp y frente a ella se encontraba la capital del Pacto de la Alta Caridad. Ya se estaba librando una batalla alrededor de la capital entre dos bandos, la flota de defensa de Alta Caridad, que estaba dividida en dos entre las naves controladas por los Sangheili y sus aliados, y las naves controladas por los Jiralanae bajo el control de los Ansium. El pacto estaba desorganizado, destrozado por luchas internas, y ahora ellos habían aparecido para sacar provecho de esa confusión. Señor, dijo uno de sus oficiales con nerviosismo, el bando separatista ha sufrido pérdidas significativas. Las fuerzas de los Jiralanae están ganando terreno, afirmó el oficial mientras Omni había logrado identificar qué naves formaban parte de cada bando. Por supuesto, respondió Axel con calma. Sus dedos se movían sobre la mesa holográfica que tenía frente a él, haciendo pequeños ajustes a la formación de su flota. Identifiquen todas las naves controladas por los Jiralanae y elimínenlas a todas, dijo Axel mientras se volvía hacia el oficial de comunicaciones. Envíen una transmisión a todas las naves separatistas y díganles que los ayudaremos a derrotar a la flota de defensa de la Gran Caridad. Sí, señor, respondió el oficial. Señor, los objetivos ya están identificados. Disparemos todas las armas ahora, informó Miranda mientras el sistema de objetivos de toda la flota se actualizaba con los nuevos objetivos. El fuego de las armas iluminó el espacio negro que había entre la dos flota y la flota de defensa de Gran Caridad. Los cañones de iones, los cañones automáticos y los cañones Mach arrojaron fuego concentrado sobre las naves Covenant. La capital Covenant de Gran Caridad se convirtió en una zona de guerra. Las explosiones estallaron en el campo de batalla mientras los cascos se abrían y las naves quedaban reducidas a escombros en llamas. Justo enfrente de la flota UE, Rtas Badum y su flota de retribución se sorprendieron por la participación de naves humanas en esta batalla, pero se alegraron porque de antemano estaban perdiendo la batalla. Al recibir el mensaje, lo único lógico fue aceptar la ayuda. El oficial de comunicaciones se volvió hacia Axel. Las fuerzas separatistas reconocen nuestro mensaje. Están reteniendo sus fuerzas hasta que eliminemos la mayoría de las naves enemigas. Axel asintió, con la mirada fija en la pantalla táctica de la mesa holográfica. Asegúrate de que nuestra flota siga apuntando a las naves de Jiralanae como prioridad, ordenó. Sí, señor, afirmó la oficial, moviendo las manos sobre la consola que tenía delante. De inmediato, Omni ajustó la trayectoria de sus cañones para centrarse en las naves controladas por los Jiralanae. Mientras tanto, Axel utilizó su vínculo neuronal con los dos guardianes custodios para que se enfrentaran a la flota Jiralanae. El guardián custodio abrió fuego mientras las naves de armas avanzaban hacia la flota Covenant, abriéndose paso entre ellos. Rtas Badum observó con asombro cómo los humanos usaban lo que sabían que eran dos reliquias sagradas contra la flota Jiralanae que los defendía. Desde su llegada, la batalla se había convertido en una masacre unilateral, ya que las naves Jiralanae eran destruidas una tras otra. Se alegró de haber aceptado su oferta de ayuda, de lo contrario temía que su propia flota hubiera sido la víctima de este tremendo poder de fuego. No pasó mucho tiempo antes de que la última nave Jiralanae restante fuera destruida y la segunda flota emergiera victoriosa.
Axel había presentado a Kega Botame y Ripa Morame mientras contactaba con Rtas Badum y la flota separatista. Una vez que se estableció el enlace de comunicación, Axel se había presentado. A todas las naves separatistas, soy el almirante de flota Axel Wojciechowski, el Lord Protector del Imperio Humano Unido. Hoy se marca el final del Imperio Covenant y el nacimiento de un nuevo imperio que se formará una vez que todos los planetas y razas estén bajo nuestro control. Cualquier flota que se interponga en nuestro camino será destruida, por lo que les insto a que se retiren y no intervengan en esta guerra, afirmó Axel mientras iniciaba la invasión de High Charity. El mismísimo Lord Protector, esto sí que es interesante, empezó Rtas Badum. No tienes derecho a reclamar esta ciudad sagrada, y no lo permitiré. Kega Botame y Ripa Morame habían dado un paso adelante, sus avatares holográficos estaban junto a Axel. Rtas Badum, los jerarcas te han cegado por mucho tiempo, los humanos son los herederos de los precursores y los jerarcas nos han mentido porque querían erradicar su especie para ocultar este hecho porque tenían miedo de este mismo momento aquí. Ripa Morame continuó con valentía, su voz resonó en la silenciosa sala de mando. Hemos jurado lealtad al Lord Protector y los instamos a hacer lo mismo. Los humanos tienen el poder de crear un universo mejor para todas las especies, no solo para ellos mismos. El silencio que siguió fue pesado y tenso, con más de una docena de ojos en la mesa holográfica, esperando la respuesta del capitán de la nave Sangeili. Finalmente, después de un momento que pareció una eternidad, Rtas Badum habló una vez más. No me rendiré sin luchar. Esta es nuestra ciudad santa y nuestro hogar. Declaró con vehemencia. Pero antes de que terminara su transmisión, otra voz intervino. No se trata de rendición ni de conquista, afirmó Kega Botame con calma. Se trata de supervivencia y prosperidad para todos nosotros, independientemente de nuestra especie. Rtas Badum permaneció en silencio durante unos minutos, como si estuviera sopesando sus opciones, pero al final su voz profunda volvió a resonar en el puente. Muy bien, concedió de mala gana, con un tono cargado de resignación, si esto es realmente por el bien de todos nuestros pueblos, entonces me retiraré. Con la declaración oficial de Rtas Badum y la conformidad de su flota, Axel comenzó el proceso de asegurar Gran Caridad. Sus fuerzas avanzaron, arrasando sistemáticamente los grandes salones y las imponentes torres de la ciudad capital, asegurándose de que no quedarán Giralanae ni Sansiun leales que representaran una amenaza. Los ciudadanos de Gran Caridad, en su mayoría Sangeili y Unoi, observaban con una mezcla de miedo y curiosidad cómo los soldados humanos patrullaban sus calles. El proceso fue largo pero disciplinado. Axel insistió en que no debían hacer daño a nadie a menos que alguien los provocara o atacara primero. Esta es una demostración de fuerza, les había dicho a sus tropas antes de embarcarse, no de dominio ni de brutalidad. No somos conquistadores, sino liberadores. Mientras se consolidaba su posición, Axel dedicó su tiempo a negociar con Rtas Badum y otros funcionarios de alto rango. Se formó en su cultura e historia, con el objetivo de comprender plenamente sus perspectivas para el nuevo orden mundial. Y mientras tanto, se transmitían transmisiones por todos los rincones del territorio de la UE anunciando su éxito en la toma del mundo de la capital Covenant. Rtas Badum y los demás oficiales de alto rango habían acordado trabajar con los Axel y poner al resto de la especie Covenant bajo su control. Por supuesto, no se les dio otra opción ya que sus fuerzas estaban ampliamente superadas en número y los humanos ya no eran débiles en términos de capacidad física. Cuando se encontraron cara a cara con Axel, su altura había rivalizado incluso con la del almirante imperial y con él había incluso más soldados como ese. Incluso si quisiera, no había nada que pudiera hacer. Mientras tanto, el gran profeta de la verdad había logrado escapar en su acorazado Odin Spirit junto con algunos cruceros que permanecían atracados en la ciudad santa. El gran profeta del arrepentimiento fue traicionado y abandonado en la ciudad santa hasta su captura por las fuerzas de Lunsk. Axel planeó realizar una ejecución pública del jerarca frente a todas las especies del Covenant. Sí, traigan algunos marines, gritó el sargento mayor Avery Johnson mientras se encontraba sobre un élite muerto con su pie plantado en su pecho. Esto es lo que yo llamo la dulce libertad, caballeros, gritó Johnson. Los cuerpos de los soldados del Covenant yacían muertos en el suelo, con sus armaduras moradas atravesadas por las armas de energía de Lunsk. Cuando la batalla llegó a su fin, los marines habían formado un perímetro alrededor de su posición, con las armas aún calientes por la batalla. Asegurad el perímetro, comprobad si hay supervivientes, ordenó Johnson.
Los marines se movieron con rapidez y eficiencia, comprobando que cada soldado Covenant caído no tuviera señales de vida y asegurándose de que no llegaran más refuerzos Covenant. El soldado Ramírez se arrodilló junto a un Grun caído y confirmó la muerte con un rápido escaneo de pulso. Sargento, parece que esta vez les hemos dado una buena paliza, comentó Ramírez. Johnson asintió con tristeza. No se confíen, marines. Estos cabrones siempre tienen refuerzos listos. Terminaremos el rastreo y nos reagruparemos en el punto de extracción. Griffin, ¿tienes a la vista nuestro próximo objetivo? Griffin, la IA asignada al sargento mayor Johnson, intervino a través de las comunicaciones de los marines. Afirmativo, sargento mayor. Hay un punto de acceso a una sala de control central a 2 kilómetros al este de su posición actual. Parece que el Covenant está consolidando sus fuerzas allí. Johnson se volvió hacia sus hombres. Muy bien, ya lo escucharon. Salgan, a paso rápido. Los marines no perdieron el tiempo y avanzaron rápidamente por los pasillos del edificio Forerunner. Mantuvieron sus sentidos alerta y sus ojos atentos a cualquier indicio de movimiento o emboscada. Cuando doblaron una esquina, el débil resplandor de los escudos de energía que se encontraban frente a ellos indicó la presencia de las fuerzas del Covenant. Johnson levantó el puño cerrado, indicando a los marines que se detuvieran. Se asomó por la esquina para evaluar la situación. Un grupo de jackals montaba guardia, con los escudos en las manos mientras charlaban en su lengua alienígena. Armas listas, susurró Johnson en el comunicador. A mi señal. Los marines se colocaron en posición en silencio, ajustando la empuñadura de sus rifles y los dedos en los gatillos. Unos segundos después, cuando todos estaban en posición, la voz de Johnson rompió el silencio. 3, 2, marca. Los marines lanzaron una andanada de disparos de energía. Los jackals se tambalearon bajo el ataque, sus escudos parpadearon y fallaron mientras caían uno por uno. El sonido de los disparos reverberó por los pasillos, seguido por el sonido de los escudos de energía de los jackals siendo destruidos. Despejado. Gritó Ramírez mientras el último chacal caía al suelo. Johnson asintió con la cabeza en señal de aprobación. Buen trabajo, marines. Sigan adelante. Continuaron avanzando, siguiendo las instrucciones de Griffin hacia el punto de acceso a la sala de control central. Mientras tanto, las batallas se desataron en todo el planeta mientras las fuerzas de Lunsk luchaban por protegerlo del control del Covenant. Las fuerzas del Covenant fueron rápidamente superadas por la abrumadora cantidad de marines, ejército, Q, fighters, titanes, Spartans y otros vehículos de combate de Lunsk en tierra. Lo mismo estaba sucediendo en otros mundos del pacto en todo el espacio del pacto. Al mismo tiempo, algunas facciones separatistas se habían negado a jurar lealtad al Lord Protector de la humanidad. Por ello, Axel ordenó que los destruyeran o los capturaran, mientras que los miembros de mayor rango del Covenant, como el almirante imperial Shitan Harwatin Re, se negaron a inclinar la cabeza. En respuesta, Axel tomó su flota para capturar al almirante imperial, ya que sería la clave para traer a los restos de la flota del Covenant a su lado. Capturaría al almirante imperial y luego lo haría pasar por un pequeño proceso de reeducación durante unos meses que lo convertiría en un devoto seguidor y le enseñaría el error de sus caminos. Los científicos que trabajaban con los Sangheili y otras razas del pacto que fueron capturados habían estudiado y realizado pruebas y experimentos durante años tratando de comprender la cultura y la religión de los pactos. Después de un tiempo, aprendieron cómo funcionaba la cultura de cada raza y cómo había cambiado su religión a lo largo de la historia de su imperio. Gracias a esto, descubrieron una debilidad en su religión que les permitiría explotar su fe y cambiarla por el camino correcto. Su fe cambiaría hacia el camino correcto, tal como estaba previsto, y al mismo tiempo mantendría el culto del pacto a los Forerunners, pero sin el fanatismo violento que los había llevado a la guerra contra la humanidad y otras especies. Era un equilibrio delicado, aprovechar las creencias profundamente arraigadas del pacto y al mismo tiempo redirigir su fervor hacia la paz y la cooperación. A bordo de su nave insignia, Axel estaba de pie sobre la mesa holográfica que mostraba las posiciones de las flotas de Lunsk y del Covenant. ¿Cuál es el estado de la búsqueda?, preguntó Axel. Un joven teniente de la estación táctica respondió rápidamente. Almirante, hemos localizado la nave insignia del almirante imperial. Está en posición sobre el planeta Saeponkal junto con otras 200 naves. Según el informe, ha convocado a otros capitanes de nave para que se unan a él en la guerra civil.
Axel asintió. Omni, dejaremos atrás 200 naves para mantener el control de Gran Caridad, el resto me seguirá a Saeponkal, ordenó Axel. Omni transmitió sus órdenes mientras las 200 naves se separaban de la flota principal y formaban una formación defensiva alrededor de Gran Caridad, mientras tanto el resto de la segunda flota había saltado al mundo colonial del pacto Saeponkal. Media hora después, la flota había llegado al alcance de Saeponkal. Alrededor de 200 naves Covenant orbitaban el planeta junto con la nave insignia de los almirantes imperiales. Cuando la flota de Luns llegó al alcance de tiro de Saeponkal, los sensores mostraron que la flota Covenant orbitaba el planeta junto a la nave insignia del almirante imperial Shitan Haru Atinre. Tan pronto como se detectó la flota, las naves Covenant se movieron en formación defensiva para defender la reunión que estaba sucediendo en la superficie del planeta. Sin embargo, mientras el Covenant se comunicaba entre sus naves y la superficie, Omni había captado sus conversaciones y las había traducido. A partir de la conversación, descubrió que el almirante imperial estaba teniendo una reunión con otros maestros de flota del Covenant. Almirante, el almirante imperial está en la superficie del planeta junto con los otros maestros de flota, deberíamos enviar tropas antes de que pueda escapar, sugirió Omni. Muy bien, haz que 100 naves formen un escudo alrededor de las naves de transporte y vayan por el lado izquierdo de la flota Covenant, ordenó Axel. Omni transmitió sus órdenes al resto de la flota mientras la formación comenzaba a cambiar. 100 naves se separaron de la formación y se formaron alrededor de la flota de transporte acompañadas por cazas y naves de armas de los custodios guardianes. La flota de transporte voló alrededor del lado izquierdo de la batalla mientras la flota principal continuaba atacando a la flota del pacto defensora. Por supuesto, este movimiento masivo de naves fue capturado por el pacto, pero no pudieron desviar ninguna nave o caza para detenerlos sin sacrificar sus propias defensas. A medida que la flota de naves Covenant comenzó a perder naves, la flota de transporte pudo maniobrar alrededor de la batalla. Momentos después, la invasión de la superficie comenzó mientras todos los miembros militares de alto rango del Covenant todavía estaban en la superficie. La flota de transporte de Lunsk, escoltada por su escudo protector de naves de guerra, descendió hacia la superficie de Saeponkal. Su objetivo era interceptar al almirante imperial Shitan Haru Atinre y a los demás capitanes de flota del Covenant antes de que pudieran escapar o reforzar sus defensas. Axel observó las lecturas tácticas, monitoreando cada movimiento y ajuste realizado tanto por las fuerzas de Lunsk como del Covenant. En la superficie de Saeponkal, las fuerzas terrestres del Covenant ya se estaban movilizando en respuesta a la repentina aparición de la flota de Lunsk. Las patrullas inspeccionaban el paisaje y se estaban reforzando las defensas en torno al lugar donde se estaba llevando a cabo la reunión de los maestros de flota. El Covenant fue tomado por sorpresa por la repentina invasión. A medida que las naves de desembarco descendían a través de la atmósfera del planeta, se enfrentaron al fuego antiaéreo de las defensas Covenant. Los pilotos de Lunsk evadieron hábilmente el fuego enemigo, confiando en su entrenamiento y en el escudo de energía de los transportes para proteger su descenso. Los equipos de asalto terrestre se prepararon para el combate inmediato al aterrizar, listos para enfrentarse a las fuerzas Covenant y asegurar sus objetivos. «Prepárense para el impacto», gritó el sargento mayor Duval por el intercomunicador mientras las naves de desembarco se acercaban a las zonas de aterrizaje. Todas las tropas apretaron sus armas, con la adrenalina a flor de piel mientras se preparaban para desembarcar en medio del campo de batalla. Cuando la primera oleada de naves de desembarco aterrizó, se desplegaron escuadrones de infantería compuestos por marines, ejército, Spartans y MQ, que se dispersaron rápidamente y aseguraron un perímetro alrededor de la zona de aterrizaje. Los rayos de plasma volaron por el aire y se encontraron con ráfagas de represalia de rifles de energía de Lunsk y explosiones de granadas de pulso. «Avancen. Aseguren el objetivo», ordenó la voz de Duval por encima del caos, reuniendo a sus tropas para que avanzaran. La batalla en la superficie de Saeponkal se intensificó a medida que más naves de desembarco de Lunsk aterrizaban. El Covenant luchó ferozmente para proteger a sus líderes, pero el asalto coordinado de Lunsk comenzó a desgastar sus defensas. Los blindados pesados entraron en acción, proporcionando fuego de cobertura mientras las fuerzas combinadas de los marines, el ejército, los Spartans y los MQ avanzaban al amparo del humo y las explosiones. Una vez que los titanes se desplegaron desde sus naves de desembarco, el Covenant se vio completamente abrumado y finalmente invadido. El edificio en el que se encontraba el liderazgo del Covenant fue rodeado mientras los Spartans fueron enviados a capturarlos a todos.
Sin embargo, estaban a punto de descubrir por qué Shitan Haru Atinre es el único almirante imperial dentro de todo el pacto.